Bienvenido a tu podcast Atrévete a Pensar, un espacio de divulgación filosófica, cultural y literaria, donde reflexionar es algo interesante y atractivo. Está con ustedes su anfitrión, Armando Montoya, el filósofo. Saludos de nueva cuenta, estimados oyentes que siguen este podcast Atrévete a Pensar. Me da mucho gusto saludarles y estar una vez más con la oportunidad de compartirles un nuevo tema. Este es el segundo episodio de tu podcast Atrévete a Pensar. Así que te invito a que me acompañes porque el tema de esta ocasión va a estar muy interesante. La cuestión que quiero tratar en este segundo episodio es pensar, reflexionar. ¿Para qué? Es un tema fundamental que hay que tomar en consideración y más aún debido a la naturaleza de este podcast y los objetivos con los que pretendo estarlo desarrollando, de los cuales hablé un poco en el episodio anterior. Es decir, atrévete a pensar. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica? ¿Y por qué debería tomarse en cuenta esta invitación? Es el tema que voy a tratar a continuación. Pensar. Comencemos por pensar. Pensar es algo que nos caracteriza a los seres humanos como especie. Todos pensamos en diferentes cosas, pero el esquema es el mismo. Todos pensamos porque tenemos mente, reflexionamos. Así que podría replicarse un poco el nombre que tiene este podcast, Atrévete a Pensar. Pero el hecho es que todos pensamos. Ahora bien, ¿qué implica pensar desde el punto de vista que se debería entender esta consigna, la cual forma parte del nombre de este espacio? Pensar en este contexto se refiere a reflexionar de manera más profunda, minuciosa y precisa, delimitando los temas que se van a tomar como referencia, como base. Es decir, atrévete a pensar es no solamente realizar algo que nos caracteriza como seres humanos, sino que enfocar nuestras inquietudes, preguntas, reflexiones en temas concretos, en temas específicos, no solo teniendo opiniones respecto a lo que nos interesa, sino informándonos y poder fundamentar un punto de vista respecto a una cuestión que nos inquieta o que nos interesa desarrollar para adquirir conocimientos, debatir, etc. Los fines pueden ser variados. Entonces, la consigna de Atrévete a Pensar, esta invitación es atrévete a reflexionar críticamente sobre todo tu entorno, sobre ti mismo, la sociedad y todo lo que te rodea. ¿Qué implica esta invitación? Implica que si deseamos tener no solamente opiniones, sino fundamentar una o más perspectivas que tengamos respecto a un tema, es necesario contar con una serie de herramientas intelectuales básicas para poder ejercitar nuestra mente y de ese modo poder pensar. Pensar, entiéndase, recordemos, reflexionar de manera profunda, crítica, con un propósito claro y también de una forma fundamentada.
¿Cuál es esta herramienta de la que les hablaré a lo largo de los siguientes episodios y que forma parte de la esencia de este espacio Atrévete a Pensar? Es la filosofía. Hay mucho desconocimiento con respecto a lo que se entiende por filosofía, o también existen demasiados estereotipos u opiniones preconcebidas respecto a lo que significa este término, y más aún a lo que hace referencia como actividades. Filosofía etimológicamente significa amor a la sabiduría, amor por el saber, que traducido en palabras más simples es esa inquietud constante por pensar sobre nuestro entorno, nosotros mismos y toda la realidad que nos rodea. Esto viene siendo la filosofía, su esencia. ¿Y cómo es posible la filosofía? Pues es gracias al asombro, a que en virtud de que algo nos causa asombro, también determina en nosotros un sentimiento de extrañeza, y esa extrañeza determina en última instancia que nos planteemos preguntas. Así que si algo nos asombra, lo vamos a contemplar con un grado de extrañeza y nos vamos a interrogar respecto a su sentido, su porqué, etc. Las preguntas fundamentales de la filosofía las vamos a desarrollar en el siguiente episodio. Por ahora, quiero que quede claro que la filosofía es una reflexión crítica profunda sobre todo lo que conlleva la realidad humana y todas las prácticas dinámicas sociales, individuales, en las cuales hay una presencia de valores, juicios, reflexiones, objetivos, fines, etc. Para que esto se entienda de mejor manera, simplemente recuerden algo fundamental. Un niño siempre se está preguntando constantemente por lo que le rodea, tiene una curiosidad propia sobre lo que hay en su realidad, en su entorno, y por eso es que interactúa con objetos. Esto de manera innata, no es necesario que alguien lo impulse, sino que esa interacción con el entorno es algo que le caracteriza. Así que quien desea abrazar la filosofía, o por lo menos un pensamiento crítico más profundo de lo común, es alguien que le interesa su realidad o aspectos de la misma y pretende reflexionar sobre fenómenos específicos, acontecimientos, etc. Entonces, este individuo es el que se atreve a pensar porque tiene inquietudes. Por último, quiero señalar que quizás pensar en los términos antes mencionados puede resultar algo intimidante porque implica esfuerzo, adquirir conocimientos, información, principalmente cuando se trata de lectura de libros, porque la materia prima para nosotros los que nos atrevemos a pensar por cuenta propia son los libros. Y desafortunadamente mi país, que es México, adolece de un alto grado de minusvaloración de lo que tiene que ver con la lectura, todo lo cultural. Y esto es lamentable porque hace que nosotros como sociedad no estemos bien informados, y la carencia de información no permite que nos empoderemos como individuos y que sigamos con patrones de conducta que no nos ponemos a cuestionar, a reflexionar por qué los seguimos, qué valores están detrás de ellos, etc. Y nos quedamos en prácticas, en ideas que nos estancan de alguna u otra manera y no nos dejan salir de una rutina, no solo de actividades, sino también de pensamientos y de aspiraciones. Por esta y otras razones es que yo invito a que cada uno de ustedes, incluyendo a su servidor, pensemos por cuenta propia, y el objetivo de este podcast es proveer los temas, las inquietudes que
pueden ser objeto de reflexión, de debate y sobre todo de un examen profundo para llegar a ciertas conclusiones de manera provisional o definitiva, porque las opiniones pueden cambiar en nosotros con el paso del tiempo, pero si esas opiniones las fundamentamos en buenas razones que nos podamos ofrecer a nosotros mismos y también a los demás, podremos lograr cumplir objetivos, fines específicos de una forma satisfactoria, o por lo menos va a ser posible comprendernos mejor a nosotros mismos, a los demás y también lograr un mayor grado de tolerancia, de apertura a quienes piensan diferente. Entonces, si bien pensar puede constituir algo arduo, difícil, en el peor de los casos aburrido, el objetivo de este podcast es plantear las bases que hagan ver la falsedad de estas apreciaciones respecto al pensar, al reflexionar. Y van a darse cuenta de que nuestra realidad es algo demasiado complejo, asombroso, que siempre van a surgir inquietudes. Por eso es que resumo este episodio en pensar, reflexionar, ¿para qué? En el siguiente episodio voy a mencionar a grandes rasgos cuáles podrían ser las preguntas principales que se han planteado en la filosofía y que nos continuamos planteando como seres humanos en la actualidad. Algunos individuos de una manera más consciente que otros, pero al fin y al cabo hay preocupaciones intrínsecamente humanas que a todos nos interesan en mayor o menor grado, pero al fin de cuentas son inquietudes que no podemos pasar por alto porque forman parte de nuestra capacidad de razonar, de tener conciencia respecto a nosotros mismos y de conocer e interactuar con nuestro entorno. Así que nos escuchamos en el siguiente episodio y repito una vez más, atrévanse a pensar. Un saludo y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias.